Iniciar la conversación con Freddy Superlano, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Barinas. Bienvenido a Primera Página. Sí, bienvenido, gracias por la invitación que nos hacen y un saludo sobre todo al pueblo venezolano y muy especial a Barinas. Diputado, muchos temas que comentar, pero quiero iniciar con uno que fue noticia el día de hoy. En la madrugada fue dictada la medida privativa de libertad para David Natera. Él es el director del diario El Correo del Caroní por la publicación de presuntos hechos de corrupción en este diario, un caso que es de 2013, pero la sentencia pues fue dictada esta madrugada. Recientemente, hace unos días, fue aprobada en la Asamblea Nacional la Ley de Acceso a la Información Pública. Y sin embargo, pues este tipo de casos está generando muchísimas reacciones. ¿Cómo su opinión como parlamentario de esta información que, entre otras cosas, pues dice la sentencia que fue leída el día de ayer, que ningún medio puede publicar presuntos casos de corrupción si no lo ordena o no lo aprueba un tribunal? Sí, sin duda alguna que estamos ante lo que ha sido una mecánica sistemática constante del gobierno en tratar de ocultar, ¿no?, de cómo es el manejo de los fondos públicos del país. Nosotros en esta discusión que se dio inclusive la semana pasada, que tenía que ver con el manejo, ¿no?, de los recursos públicos del Estado, tiene que ver con que inclusive los medios a nivel informático también tengan conocimiento de cómo se están utilizando los recursos, sobre todo lo que tiene que ver con el erario público. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es cómo este tipo de sentencias son dictadas en horas de la madrugada, quizás para hacer el menor ruido posible, pero también cómo se sigue persiguiendo también a los medios de comunicación y a las personas que están detrás de la información, precisamente para informar a los venezolanos acerca de lo que está pasando. Creo que todos tenemos el derecho al final del día de conocer cómo se administran nuestros recursos, quién los administra y si ese recurso que ha sido aprobado, bien sea por instituciones públicas del Estado, que pase también por la Asamblea Nacional, pero que sea de conocimiento público comunicacional de todos los venezolanos. Diputado, hablando de presuntos casos de corrupción, el pasado miércoles la Comisión de Contraloría pues aprobó lo que va a ser la investigación del desvío de fondos en el complejo azucarero Ezequiel Zamora. ¿Cómo va esta investigación y de cuántos recursos se está hablando? Mira, primero que nada el CAE, que se funda en el año 2001, desde su instalación o de su inauguración siempre ha tenido hechos de corrupción, o por lo menos escándalos relacionados con hechos de corrupción. Nosotros hemos venido recibiendo serias denuncias de empleados, de productores del central azucarero Ezequiel Zamora, ubicado, ¿no?, en el municipio de Bertoldo Torrealba, Sabaneta. Allí estarían vinculados cerca de 1 billón de bolívares, solamente en este último más de 1 billón de bolívares estaría en este momento y estaría implicado dentro de ello la pérdida de camiones, 49 camiones, 71 tractores aproximadamente, descosechadoras, entre otras cosas. Recursos para obras que se iban a utilizar para la construcción, culminación de la planta. ¿Se habla también de pérdida de materia prima? Sí, nosotros estaremos hablando en este momento perdiendo cerca de 16 toneladas, ¿no? Cerca de 60.000 toneladas, perdón, es lo que se estaría perdiendo. Es decir, primero que nada hay que entender cuál era la situación de los productores, o cuál es la situación de los productores de caña en el estado de Barinas. Primero que nada, allí la gente no sembraba caña de azúcar, sembraban otros rubros. Cuando se inicia Central Azucarera en el año 2001, se cambian estos productores para que siembren caña de azúcar, porque supuestamente este Central Azucarero iba a asumir toda la producción de estos productores para producir todo lo que tenga que ver pues, con la caña de azúcar parte del país, e incluso supuestamente el Central Azucarero también iba a distribuir electricidad, ¿no?, también con este Central Azucarero. Hoy nos damos cuenta que cerca de 220 productores, se les deben 34 millones de bolívares, están en peligro que la zafra de este año, la de 2015-2016, se pierda, lo que traería como consecuencia que 220 productores estuvieran perdiendo en este momento no solamente su producto, de la producción que ellos sea, sino de lo que ellos viven, de lo que ellos se han mantenido durante todo este tiempo. Hay cifras que traen como consecuencia de que estos productores, primero que nada, ya no generan rentabilidad porque el subsidio se les debe desde el año pasado, 2013, 2014, 2015, y así sucesivamente. Esto nos trae a nosotros, al final del día, a investigar acerca de qué se está haciendo con los recursos del CAE, no solamente por la maquinaria que se pierde, no solamente por la cantidad de dinero que se ha invertido, como te decía en un principio, que pasa de 1 billón de bolívares, sino también de cómo se utiliza el CAE, sus inmediaciones. Por ejemplo, en el año 2010 se utilizaron sus instalaciones, maquinaria de la empresa para enterrar 232 toneladas de semillas que fueron perdidas, de arroz, caraota y maíz. Parecía entonces que el CAE también sirve, ¿no?, para ocultar algunos delitos o fallas que tienen otras instituciones y que se utiliza su maquinaria para esto. Hay empleados que han sido suspendidos, destituidos, perseguidos por institutos, por órganos de seguridad del Estado, como por ejemplo el caso de Carlos Azuaje, que después de solicitar que había pasado con el dinero de 200
gandolas de azúcar que habían salido en el último trimestre del año 2015, es decir, desde octubre hasta diciembre, preguntándose a dónde iban esos recursos. Bueno, ellos simplemente le respondieron no solamente con destituirlo, sino también con perseguirlo también por agentes del SEBIN, entre otras. Así igualmente como otros empleados de otros centrales azucareros. Lo que pasa en el CAE es el reflejo de lo que pasa en todos los centrales azucareros del país. En vivo se le ha hecho denuncia al propio presidente de la República, empleados que en un momento han manifestado, cerca de 800 empleados de todos los centrales azucareros en este momento están todavía sin cobrar lo que fueron sus prestaciones, muchos de ellos perseguidos por haber denunciado al propio presidente Nicolás Maduro en una alocución que le hacía a nivel nacional acerca de la realidad que allí pasaba. Y en Barinas, bueno, logramos el día miércoles ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, ¿verdad?, entregando una serie de pruebas que pudimos consignar, que se investigue, que se abra una investigación. En los próximos días, esta investigación estará encabezada, por supuesto, por el diputado Brivecchia, quien encabeza esta subcomisión, entre otros diputados del Estado de Barinas, como el caso de Adolfo Superlano, Freddy Superlano, todo el bloque parlamentario. Estaremos pues ya dentro de las instalaciones, mediante oficios que se hagan para informar acerca de las investigaciones que se iniciarían en el central azucarero del Estado de Barinas. Este es solo por nombrar un caso, pero se han colocado también sobre la mesa lo que ha sido el desvío de 142 millones de dólares también para alimentos y otro tipo de casos. ¿Qué ha pasado en el caso específico de las fincas que han sido expropiadas? Se habla de más de 1.200. ¿Esas fincas están productivas? ¿Quién supervisa el funcionamiento de estos terrenos? Mira, son 1.500 fincas en todo el país. Estamos hablando de 5.762.000 hectáreas aproximadamente que se han expropiado. Esto forma parte de lo que ha sido pues un modelo, ¿no? Un modelo económico que nos ha traído hasta acá. Parte en Venezuela que tenemos hoy en día de la escasez tiene que ver con ese modelo que se aplicó. En Barinas, por decirte algo, nada más hay 52 unidades de producción que fueron expropiadas. Estamos hablando cerca de 800.000 hectáreas. Solamente el 15% de estas 5 millones de hectáreas que han sido expropiadas en el país en este momento se encuentran productivas. Recuerda que esto se hace sin ningún tipo de criterio, sino todo lo contrario, ¿no? Era tipo los guancharrasqueados, ¿no?, que se hacía este tipo de expropiaciones. Hoy en día tenemos que solamente 15% de estas están productivas y lo peor del caso, por lo menos te voy a hablar muy específico en el caso de Barinas, de estas 52 unidades de producción que están, las manejan, los que ellos les llaman unidades de batalla o algo por el estilo, que las encabeza, por cierto, el propio gobernador del estado, Adán Chávez. No se encuentran en este momento productivas. De hecho, se han perdido maquinarias, se han perdido los animales, ahí las vacas pues no paren, que deberían reproducirse, y esto nos ha traído a nosotros pues también serias implicaciones para investigar también al respecto. Lo que pasa es que son muchos los eventos y casos de corrupción que hay en el país, pero el tema de la expropiación, el tema de la improductividad del país pasa por este modelo que fracasó y que tiene que ver con la exacerbación de lo que era la expropiación, de cómo se hacía, de la manera tan alegre que se hacía. Se habla desde la Asamblea Nacional de la Ley de Producción Nacional, que ya fue aprobada en primera discusión, pero en la práctica, ¿cómo se pueden recuperar estas empresas y de dónde van a salir los recursos para hacerlo? Mira, hay que revisar cuáles están productivas, ¿no?, y cuáles no. Esas no se van a tocar, las que estén productivas, porque sí, se habla desde el gobierno nacional que la oposición quiere privatizar esas empresas. No, son muy pocas. Y uno cuando se pregunta, cuando el gobierno habla de que la oposición quiere privatizar, mira, 252 empresas que producen alimentos en el país están en manos del Estado. Es decir, el gobierno debería estar produciendo 52% del alimento que nos comemos los venezolanos. Pero la gran mayoría de las empresas privadas están en este momento, pues, han sido cerradas, producto también del tema, no solamente de la inflación, sino también de la escasez de sus propios insumos. En el caso productivo del país, lo que tiene que ver con la Ley de Producción Nacional, pues lo que busca es eso. Primero que nada, que cese el tema de las expropiaciones. No podemos seguir nosotros aplicando un modelo que tenía que ver con la expropiación de empresas productivas. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy sencillo también en mi propio estado, el caso de La Batalla, una empresa que te recolectaba cerca de 162.000 litros de leche por día y que hoy en día, después de la expropiación del gobierno, solamente te está recolectando 200 litros de leche. Son ejemplos muy palpables que pasan en el tema productivo del país. Barinas, por ser un estado de tendencia agropecuaria, pues tenemos mucho que ver con esto. Y ha sido un modelo que se ha utilizado a lo largo y ancho. En ese 15% de las 5 millones de hectáreas que propieron, que solamente se encuentran productivas, tendríamos que revisar cuáles siguen productivas, cómo pudiéramos nosotros incentivar. Otra de las cosas que prevé esta ley que ya estuvo su primera discusión es también el tema de la rentabilidad. El productor no puede seguir produciendo con rentabilidad negativa. En el año 2007 nosotros llegamos a tener una producción de azúcar que llegaba a tener cerca del 70-80% para cubrir la demanda nacional. Es decir, nuestros productores tenían un margen de ganancia del 30%. Hoy en día, en el país, todos los productores agropecuarios tienen un margen de ganancia del menos 40%, lo que trae como consecuencia que ningún productor quiera producir con rentabilidad negativa en el país.